grupo de población, ¿no?, de pacientes oncológicos, ¿no?, que también se asocian a este tipo de anemia. Entonces yo les invito siempre, ¿no?, ahorita que están aprovechando su rotación, cojan una historia clínica cualquiera y van a ver, ¿no?, y van a comparar con lo que estamos mencionando y se van a dar cuenta cuán frecuente es esta entidad. Por lo tanto, tenemos que prestar mucha atención, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué caso hemos traído esta vez, ¿no? El 2021, paciente hipertenso, diabético, ¿no?, que lamentablemente no cumplía con su tratamiento, entonces deciden iniciar la terapia de reemplazo renal porque su función del riñón se había deteriorado, ¿no? ¿Recuerdan cómo se clasifica la enfermedad renal crónica? En 5 estadios, ¿no? Cuando el estadio ya está en 5, o sea, menor de 15, entonces probablemente el paciente ya se le esté preparando para su terapia de reemplazo renal. Y hay 2 alternativas para la terapia de reemplazo renal: la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Y una tercera posibilidad, ¿no?, que también ya que se está planteando, es el trasplante renal, ¿no? Pero este pacientito cumplía con criterios ya para iniciar diálisis y se decidió por la diálisis peritoneal, ¿no? Entonces le colocan su catéter en el 2021, estaba en sus controles. Entonces, una semana antes del ingreso comienza a presentar dolor en el abdomen con aumento de volumen, por lo cual lo traen a emergencia, le hacen estudios de líquido, pero en el programa, ¿no?, una semana antes de que ingrese a emergencia, en el programa de diálisis, ven que se está distendiendo, le están haciendo sus estudios, y conforme va evolucionando el cuadro, ¿no?, va instaurándose mayor inflamación, dolor, fiebre, ¿no? Al ver los resultados, lo que se había producido era una peritonitis secundaria al dispositivo, ¿no?, en este caso al dispositivo de diálisis peritoneal. Entonces este paciente tenía ya de por sí un proceso que me podría conllevar a una anemia, ¿no? Estamos diciendo que el paciente ya tiene una enfermedad renal crónica en estadio terminal. Y el riñón es importante, ¿no?, cuando analizamos el proceso de la anemia. ¿Por qué es importante? ¿Qué se produce en el riñón? ¿No? Entonces, cuando ya hay una disfunción en el riñoncito, ya no se produce de manera óptima. Entonces, si ya no se produce de una manera óptima, obviamente que va a haber un problema en la eritropoiesis, ¿no? Y la manifestación es como una anemia. Entonces el paciente ingresa, está hemodinámicamente estable, 140-70, pero su frecuencia cardíaca está en 100 por minuto, su frecuencia respiratoria 25 por minuto, saturando a 92, pero con oxígeno suplementario, temperatura de 38 grados centígrados, ¿no? Entonces vemos que tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? ¿Qué criterios está cumpliendo? ¿No? La frecuencia cardíaca, la frecuencia taquicárdico, taquineico, la temperatura, ¿no? Faltaría hacerle un gases arteriales para ver si está su CO2 también bajo, ¿no? Y si tenemos un foco ya identificado de infección, entonces el paciente está con una sepsis, ¿no? Piel y mucosas, palidez, con una facies terrosa, ¿no? Eso es lo característico del paciente con enfermedad renal crónica, ¿no? Se le van a ver pálido, pero una palidez oscura, así como tierra, por eso le llaman palidez terrosa, ¿no? En el tórax y pulmones, respiración de Kushmaul, está respirando Kushmaul, o sea, está... ¿Eso qué me está diciendo? ¿Qué problema tiene el paciente? Está haciendo una acidosis, ¿no? Y con justa razón, porque tiene enfermedad renal, ¿no? Y está asociándose a una infección. Crépitos en bases de ambos hemitórax, abdomen globuloso, distendido, con matidez y signo de onda acítica presente, ruidos aéreos disminuidos, llenado capilar menor de 3 segundos, ¿no? En la placa de tórax se ve que hay una congestión, no se evidencia derrame pleural, pero sí hay una congestión, las líneas de carga que están allí.
Y miren, entonces le hacen un examen básico que es el hemograma. Pero que le piden más que todo para ver si es que hay aumento o disminución de los glóbulos blancos. Los leucocitos están, miren, en 18.690. ¿No? Es otro criterio para decir, está bien bueno. Y bueno, las plaquetas han aumentado, 571.000 plaquetas. No se olviden que las plaquetas a veces lo utilizamos también como expectante de fase aguda también. Y la hemoglobina, 7.2. Generalmente en la anemia por enfermedad crónica lo vamos a encontrar en una anemia con una hemoglobina entre 9 y 10, ¿no? Salvo que se esté agregando otro proceso, ya sea infeccioso o ya sea hemorrágico, ¿no? Esta hemoglobina puede bajar más todavía, ¿no? Que eso es lo que vamos a explicar. El hematocrito en 22, y miren, pero su volumen corpuscular medio está en 92, ¿no? Cuando vemos los valores de referencia está dentro de lo normal, entonces podemos decir que es una anemia normocítica, ¿no? También le habían hecho su estudio de líquido peritoneal, que tenía más de 100 células por milímetro cúbico y neutrófilos más del 50%. Con cultivo positivo, ¿no? Pero ahorita no es necesario hablar del tema de peritonitis ni de enfermedad renal crónica, sino de anemia. Entonces vamos a hablar acerca de la definición, epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas y etiológicas, diagnóstico diferencial y el tratamiento. La anemia por enfermedad crónica o por inflamación crónica se caracteriza por ser una anemia adquirida y por regenerativa secundaria a respuesta inmunológica desencadenada por la presencia de enfermedades sistémicas agudas o crónicas. En nuestro caso, ha sido una combinación, ¿no? ¿Qué enfermedades crónicas tenía el paciente? La del riñón, la renal. Hipertensión, diabetes, también era un paciente con enfermedad renal crónica en estadio avanzado, ya en estadio terminal, y se le estaba agregando otro proceso todavía, pues, ¿no? De la sepsis por una peritonitis, ¿no? ¿Qué más nos dice acá? Es una anemia adquirida, hiporregenerativa. Entonces, si es hiporregenerativa, que no está regenerado mucho, ¿cómo van a estar los reticulocitos? ¿Aumentados o disminuidos? Entonces, ya vamos encontrando algunos datos que van a ser importantes cuando analicemos, ¿no? Y es muy importante determinar, ¿no?, qué enfermedad es la que está ocasionando para poder apoyar al paciente y darle tratamiento. Por ejemplo, en una enfermedad renal crónica, ¿qué tratamiento nosotros le vamos a proporcionar? Si no tiene eritropoyetina, tendremos que dar eritropoyetina, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a ver? La enfermedad de la anemia por inflamación crónica, ¿no? Pacientes que cursen con alguna infección, ya sea bacteriana, parasitaria o viral, ¿no? Viral, por ejemplo, el VIH cursa con anemia, ¿no? Parasitaria, especialmente en los niños. Enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿Qué enfermedades autoinmunes? Hay un montón de enfermedades autoinmunes, ¿no? Más ustedes conocen, por ejemplo, es el lupus, por ejemplo, que cursa con anemia. Por sí mismo puede llevar a la anemia porque también compromete otros órganos. En su principal daño es en el riñón también del lupus, pero también cursa con una anemia de tipo autoinmune también, ¿no? Que ya lo han estudiado, supongo. Pacientes con enfermedad renal, que ahora tenemos un aumento, ¿no? Nuestros que hacen notar, ¿no?, la deficiencia que tenemos en nuestra atención primaria, ¿no?, en los programas de hipertensión y diabetes. Si nosotros estamos tratando, como hace 30 años todavía, la hipertensión y la diabetes, mientras no actualicemos nuestros esquemas terapéuticos, vamos a tener más pacientes con enfermedad renal, ¿no? Y pacientes con cáncer, ¿no? Miren, es la segunda causa de anemia luego de la anemia por deficiencia de hierro. Es muy importante que ustedes sepan. ¿Qué es importante también? ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque aumenta la morbilidad y mortalidad de los pacientes. En pacientes hospitalizados su prevalencia más o menos es un 52%. O sea, la mitad de pacientes que se ingresan van a tener este tipo de anemia. Aumenta la posibilidad de hospitalización.
En trastornos inflamatorios sistémicos vamos a encontrar entre 33 a 60%, ¿no? de pacientes que tienen enfermedad reumatológica, ¿no? Como artritis reumatoide, lupus, esclerodermia, vasculitis. En las infecciones pueden cursar entre un 18 a 95%, va a depender de los datos y del hospital donde nosotros evaluemos y también la gravedad de la enfermedad del paciente. La malignidad, ¿no? El 30% de pacientes oncológicos tienen anemia. Y más frecuente en las anemias, en las neoplasias de tipo hematológico. Como por ejemplo el mieloma múltiple, ¿no? Ya hicieron su clase, ¿no? De mieloma. ¿Se acuerdan de los criterios CRAPS? ¿La C de qué? De hipercalcemia. La R de renal. Ahí está, ¿no? La anemia, ¿no? Y la B, ¿no? De lesiones óseas. Y hueso de fondo, ¿no? Miren, este también es otro problema, ¿no? Ahora cada vez los pacientes viven más, ¿no? Porque hacen un infarto y le ponen un bypass, ¿no? Hacen enfermedad renal crónica y ya le dan su diálisis. Por consiguiente, los pacientes viven más. Entonces, el envejecimiento, mientras los pacientes tengan más años de vida, vamos a bien nosotros encontrar más este tipo de anemia, porque la tercera parte de adultos mayores van a tener este tipo de anemia, ¿no? Y que está muy relacionados con la enfermedad renal crónica, ¿no? Trastornos crónicos, ¿no? Insuficiencia cardíaca. Y acá amplía un poco más, todavía te dicen, ¿no? Antes pensábamos en que inflamación, bueno, infección, neoplasias, pero están ampliando porque te dicen que los trastornos metabólicos también deben ser considerados como un proceso inflamatorio. ¿Qué grupo está entrando más, ¿no? Los pacientes obesos, la enfermedad hepática asociada a trastornos metabólicos, lo que antes se llamaba NASH, ahora se llama MASH. Este grupo de pacientes también se están incluyendo en la anemia, porque estamos viendo que efectivamente cursan con anemia. Entonces, antes de entrar a la fisiopatología, recordemos un poquito, ¿no? Nosotros el hierro que ingresa a nuestro organismo, ingresa por la dieta, ¿no? O sea, en carne, que es mayoritariamente, o en verduras, más o menos ingresa de unos 10 a 20 miligramos al día. Ahora, este hierro que ingresa, ¿no? Se va descomponiendo en una sal ferrosa, ¿no? Pero sí se puede absorber, no se puede absorber. De férrica, perdón, ¿no? Tengo que transformarlo a ferroso para que se pueda absorber, ¿no? A nivel. Es por eso que el estómago libera, ¿no? Su ácido y nos va a ayudar todas las secreciones gástricas a que esta molécula se pueda absorber, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de hierro no se absorbe, se excreta, se elimina, ¿no? Y lo poco que se absorbe en el intestino va a jugar un rol importante algunos transportadores y algunos depósitos. ¿En qué forma se transporta el hierro? Muy bien, ¿no? ¿Y cómo se acumula? En ferritina, ¿no? Es importante tenerlo presente ello, porque hay en la economía del hierro, en el metabolismo del hierro, está en constante dinámica, ¿no? Y generalmente el hierro a nivel plasmático se va a mantener en una concentración constante, ¿no? ¿No? El hierro que nosotros tenemos va a servir para que pueda producirse, ¿no? También el eritropoyesis a nivel de la médula ósea, ¿no? Sin embargo, también los glóbulos rojos se van destruyendo, ¿no? De manera continua. ¿Cuánto tiempo vive un glóbulo rojo? 120 días. ¿No? 70, 110 días, ¿no? Esa destrucción obviamente también se va metabolizando, ¿no? Parte en bilirrubinas, parte en el hierro se va recuperando. El hígado también nos va a ayudar a la economía del hierro.
Por lo tanto, podemos decir que la concentración de hierro en el plasma está regulada. Sin embargo, cuando hay un proceso inflamatorio, esta economía se va a disfuncionar. Entonces, cuando hay un proceso infeccioso, inflamación o neoplásico, ¿no?, va a estimular a nuestro sistema inmune, ¿no?, especialmente acá está esquematizado el macrófago, quien va a producir, ¿no?, y se va a producir algunas sustancias, ¿no?, como inflamatorias, como la interleucina 6, la interleucina 1, que va a ocasionar que a nivel hepático se libere, ¿no?, la hepcidina. Y esta hepcidina hay algunas hipótesis, ¿no?, te dicen, ¿no? La hipótesis que más se maneja es que la hepcidina dice que es una sustancia, ¿no?, una hormona que se libera con la intención de preservar la vida de la persona en esa lucha que tiene contra los gérmenes. ¿En qué sentido? De que trata en lo posible de disminuir la concentración de hierro en la sangre para que el microorganismo pueda morir, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no?, lo que hace la hepcidina es que disminuye la absorción a nivel intestinal, por ejemplo, de hierro. Entonces, cuando de repente ustedes han conversado de repente con algunos pediatras ya un poco más mayores, ¿no?, cuando el proceso hay infección, dicen, no les des hierro porque no, obviamente no se va a absorber, y tiene más o menos que ver con esta hipótesis que se tiene, ¿no? Más vamos a aumentar los efectos adversos que los beneficios, porque se está liberando hepcidina y no se va a absorber por el nivel del tracto gastrointestinal. Por otro lado, a nivel del macrófago y las reservas que nosotros tenemos de ferritina, va a hacer que se libere o que se ahorre, que se junte más ferritina. Que se junte más. Que se junte más. Que se junte, ¿no? Entonces también ese es otro efecto que nosotros vamos a ver, ¿no? Que se va a disminuir, que se va a absorber menos hierro, que va a haber un incremento de la ferritina y una disminución del hierro a nivel sérico. Aparte del macrófago, ¿no?, también libera interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, que tiene su efecto también a nivel renal y a nivel de la médula ósea. A nivel renal va a ocasionar que se produzca menos eritropoyetina y también va a reducir la eritropoiesis. Entonces, ¿cómo la hepcidina regula el hierro? Estamos diciendo que la hepcidina se va a producir a nivel hepático, que va a tener su efecto en las ferroportinas, ¿no? Y es que vamos a tener, ¿dónde vamos a tener generalmente? A nivel intestinal, hepático y en el vaso, ¿no? Que va a ocasionar como un cañito, va a cerrar, no se va a permitir que se absorba, y en consecuencia el hierro plasmático va a disminuir, y a nivel de la médula ósea y otros tejidos va a disminuir también la producción de la eritropoiesis, ¿no? Entonces el efecto de la hepcidina es esto. Entonces, si nosotros tenemos una hepcidina baja, que es lo normal que deberíamos tener, ¿no?, entonces la ferritina va a estar en una concentración generalmente baja, la ferroportina va a funcionar y se va a poder absorber el hierro. Pero si esto se altera, hay un proceso inflamatorio, se va a acumular más ferritina y se va a impedir la absorción del hierro, va a disminuir a nivel del hierro plasmático y obviamente se va a manifestar como una anemia, ¿no? Todo por el efecto de la hepcidina, por eso le llaman la dama del hierro, también le dicen, ¿no? Como hacemos un poquito más complejo el cuadro que vimos presentado, entonces, para complementar todo lo que habíamos mencionado, entonces si hay una infección, inflamación o malignidad, se va a estimular el sistema inmunológico, especialmente el macrófago, produciendo interleucina 6, interleucina 1b. Esta inflamación a nivel hepático va a ocasionar una menor producción va a estimular la producción de hepcidina, por consiguiente alterar ahí las ferroportinas con una disminución de la absorción de hierro, va a disminuir la producción de la eritropoiesis y se va a manifestar. Entonces, efecto de las citocinas, aumento de la hepcidina, aumento de la captación y retención del hierro en los macrófagos, vamos a tener una eritropoyetina reducida, reducción de la producción de glóbulos rojos
y reducción de la supervivencia de los glóbulos rojos, ¿no? Y acá están las interleuquinas y las citocinas que intervienen en cada uno de estos procesos. La eritrofagocitosis y la hemólisis pueden desempeñar un papel fundamental en la fase de inicio de la anemia en pacientes con sepsis. Entonces, cuando nosotros comenzamos a analizar, ¿no?, la anemia por enfermedad crónica de inflamación, hemos dicho que va a ser una anemia normocítica, normocrómica y proproliferativa, ¿no? Si vemos que es normocítica, el volumen corpuscular medio va a estar dentro de lo normal, normocrómica, la hemoglobina corpuscular media dentro de lo normal, y proliferativa, los reticulocitos disminuidos. Generalmente no hay un efecto a nivel de los glóbulos blancos y las plaquetas, generalmente están dentro del valor normal, salvo que haya una enfermedad subyacente, como en el caso que nosotros hemos presentado. En el caso que nosotros hemos presentado había una infección, ¿verdad? Entonces, en ese caso, los glóbulos blancos y las plaquetas estaban aumentadas. Sin embargo, cuando la anemia ya es muy prolongada, puede también asociarse a una microcítica hipercómica. Pues no es tampoco infrecuente que haya una anemia ferropénica sobreagregada, ¿no? Entonces, eso es también lo que vamos ahorita a analizar con algunos cuadros para que ustedes no se confundan cuando les preguntemos, ¿no? Por lo tanto, cuando tenemos estos casos, se debe descartar una anemia por déficit de hierro. El cuadro clínico generalmente comparten lo mismo, ¿no? Cansancio, al esfuerzo físico pueden presentar taquicardia, déficit de concentración, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos analizando, ¿no?, la enfermedad de anemia por enfermedad crónica, ¿no?, las causas, ¿no?, habíamos dicho, se puede asociar a infecciones, pueden ser virales, bacterianas, parasitarias o fúngicas, ¿no?, cáncer, hematológicos o tumores sólidos, especialmente los hematológicos, enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, el lupus, vasculitis, artroidosis, enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Sin embargo, algunos pacientes que tienen enfermedad renal crónica también pueden presentar una verdadera deficiencia de hierro, si es que hay episodios hemorrágicos o extracciones de sangre repetidas para el laboratorio. Eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces, no hay que estar sacándole sangre por las puras, especialmente a los pacientes que ya vienen con anemia, ¿no? En la anemia por deficiencia de hierro generalmente es microcítica. En la anemia por enfermedad crónica, el hierro, ¿cómo debería estar? Bajo, hemos dicho, ¿no? La transferrina puede estar baja o normal, la saturación de transferrina disminuida, la ferritina normal o aumentada y las citocinas aumentadas, ¿no? A diferencia de la anemia por deficiencia de hierro, ¿no?, comparten lo mismo, el hierro sérico disminuido, pero la transferrina está aumentada, ¿no? Es que acá no está jugando el rol la epsidina, ¿no? Saturación de transferrina también está disminuida, la ferritina disminuida y las citoxinas dentro de lo normal. Cuando hay combinación de esas dos anemias, ¿no?, ahí sí se dificulta un poco, porque el hierro sérico está disminuido, transferrina también disminuido, saturación de transferrina disminuida, la ferritina puede estar baja o normal y la citocina es normal. ¿Cuándo sospechar de una anemia por enfermedad crónica? Si es que el paciente tiene un proceso infeccioso agudo crónico, si hay un trastorno inflamatorio, una enfermedad maligna, si ya tiene el antecedente de anemia normocítica, normocrómica, si hay un trastorno subyacente, diagnosticar. Es muy importante para nosotros la historia clínica, ¿sí? Generalmente la anemia lo vamos a encontrar en grado leve, ¿no?, a moderado, ¿no? Leve de 10 a 11, moderada de 8 a 10 y normocítica, normocrómica. También vamos a encontrar con el volumen corpuscular y la hemoglobina corpuscular dentro de lo normal, ¿no?
Habíamos mencionado, es hiporregenerativa, por lo tanto los reticulocitos van a estar bajos, ¿no? Si analizamos el perfil del hierro, el hierro sérico va a estar disminuido, no se está absorbiendo el hierro, los niveles de transferrina van a estar disminuidos, la saturación de transferrina disminuida, menos del 20%, y la ferritina normal o alta, más de 100 microgramos. Ese dato sí vayan acordándose de la ferritina. Generalmente los datos de laboratorio ya actualmente no se estila que lo aprendan de memoria, ¿no? Porque generalmente los datos de laboratorio, cuando tú lees o interpretas, lo ponen al costado. Sin embargo, todavía en algunos exámenes que ustedes realizan les ponen valores, ¿no? Igual acá hay algunos valores de referencia, pero ustedes siempre verifiquen con los valores de laboratorio que les están trazando en el resultado. El hierro sérico, lo normal es 150 microgramos por decilitro, nivel de transferrina de 3 a 3.6, saturación de transferrina de 20-50%, ferritina de 30 a 100 microgramos por litro. Usted tiene que entender que el hierro está bajo, la saturación y la transferrina están disminuidas y la ferritina aumentada. Y es así que nos presentan un cuadro sinóptico, un cuadro resumen, ¿no? De cómo es lo que vamos a encontrar nosotros en anemia por enfermedad crónica. El hierro disminuido, ¿no? La transferrina disminuida o no. La saturación de transferrina disminuida, la ferritina normal a incrementada. El receptor soluble de transferrina que no lo medimos, ¿no? O sea, normal. Este receptor, este logaritmo, ¿no? Que nosotros lo medimos, que en hematología lo realizan, generalmente está bajo, ¿no? Pero eso ya lo podemos dejar por los hematólogos, ¿no? Niveles de citoquinas aumentados. Anemia de deficiencia de hierro, ¿no? Igual el hierro está disminuido, pero la transferrina está aumentada. Entonces uno que puede diferenciar la anemia de enfermedad crónica con la anemia por deficiencia de hierro y la transferrina, ¿no? En la anemia por enfermedad crónica está disminuida y en la anemia por deficiencia de hierro está aumentada. La ferritina también está disminuida, también es otro hallazgo que nos ayuda a diferenciar. Pues tenemos un ejemplo, ¿no? En un paciente que tiene clínica de anemia, ante los siguientes hallazgos analíticos, te dicen, ¿no? La hemoglobina en 8.5, con un volumen corpuscular de 85 femtolitros, bilirrubina normal, hierro sérico 10 microgramos por decilitro, capacidad de fijación de hierro 200 microgramos por decilitro, índice de saturación de transferrina 15% y ferritina 150 microgramos por decilitro. ¿Qué tipo de anemia pensaría que tiene el paciente? Entonces lo vamos analizando un poquito, ¿no? La hemoglobina, hemos dicho que la enfermedad crónica está entre 8 y 10. El volumen corpuscular es una normocítica. Bilirrubina normal, entonces quiere decir que no hay hemólisis, ¿no? Si hubiera hemólisis, las bilirrubinas estarían aumentadas a predominio indirecto. El hierro sérico te dice 10 microgramos. ¿Y cuánto era lo normal? ¿No? Habíamos dicho de 20 a 50, habíamos dicho de 50 a 150. No, te confundes, ¿no? Entonces, ¿cuánto será? Lo dejamos, ¿no? Capacidad de fijación de hierro, también no me acuerdo. Índice de saturación de transferrina 15%. Habíamos dicho de 20-50%, pues, ¿no? Está bajo. Y este sí le dije que se acuerde, ¿no? Mayor de 100. Mayor de 100, la ferritina 150. Entonces vemos, ¿no? Que nos ayuda algunos valores para determinar, ¿no? Entonces, el hierro está disminuido, la transferrina que no está acá, saturación de transferrina disminuida, ferritina aumentada, ¿no? Entonces podemos decir que es una anemia de enfermedad crónica. Entonces la anemia, nosotros tenemos que hacer un análisis, ¿no? Bioquímico y evidencia clínica si es que hay o no una inflamación, ¿no? Luego vemos, ¿no? Los niveles de saturación de transferrina, si es menor de 16%, nosotros podemos ir catalogando de acuerdo a los valores de ferritina. Si es menor de 30, puede ser una anemia por deficiencia de hierro. Si es más de 100, una anemia de enfermedad crónica, ¿no?
El problema es cuando está entre 30 y 100. Ahí sí tenemos que pedir el logaritmo de la ferritina. Entonces la anemia podemos decir que es una anemia normocítica, generalmente, a veces puede ser microcítica, con un bajo recuento de reticulocitos, ¿no? Los valores de hierro sérico y de transferrina sérica son típicamente bajos, mientras que el valor de la ferritina sérica puede ser normal o elevado. ¿Qué reactantes de fase aguda son generalmente utilizados, ¿no? Y les preguntan a veces, ¿no? ¿Cuáles son los reactantes de fase aguda que conocen, ¿no? Entonces, el BCG y PCR. Es por eso que lo medimos cuando estamos evaluando a algunos pacientes, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros también vayamos orientando a buscar las causas de la anemia, ¿no? Si yo sospecho de hemólisis, ¿qué voy a encontrar en el frotis de sangre periférica? Espistocitos, ¿no? La aptoglobina, ¿cómo va a estar? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. La LDH y la bilirrubina aumentada, ¿no? A predominio indirecto. La anemia hemolítica, no se olviden que también da una anemia normocítica también. Si yo estoy sospechando de una disminución de la función renal, el paciente lo veo que está pálido, tiene una palidez terrosa, en las uñas vemos que ya no tiene la lúnula, ¿no? Se llaman las uñas de Terry, o las uñas de lince cuando es mitad y mitad, ¿no? Tiene un aliento un poco fuerte, raro a lo habitual, ¿no? Un aliento cetósico, el paciente está acidótico, pues digo, no, este paciente tiene un compromiso renal. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a medir? ¿No? La creatinina y su tasa de filtración glomerular. Por el contrario, ¿no? Veo al paciente que está itérico, tiene circulación colateral, abdomen distendido, igual también las uñas de Terry, hay asterixis. Entonces, si estoy sospechando de una enfermedad hepática, le voy a pedir también sus bilirrubinas, sus transaminasas, ¿no? Deficiencias de vitaminas también ahora es muy importante, ¿no? Los veganos. Si hay, por ejemplo, como dice, ¿no?, compañero Darwin, ¿no? Si hay la historia de que es vegetariano, ¿no? Y hemos tenido recién un paciente, ¿no?, que le habían operado y que tenía la historia de que era vegano, o sea, no comía nada de carne, ¿no? Entonces, en ese paciente tenemos que buscar también los dosajes de vitamina B12, por ejemplo. Si el paciente es diabético y está usando por harto tiempo metformina, por ejemplo, ¿no? O si el paciente le gusta comer pescado crudo, ¿no? El sushi, el ceviche, ¿no? No hay que comerse. Ahí hay un parásito, pues, ¿no? Claro. Que en los pescados, Sí, pues. especialmente el Pacífico, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. se llama ese parásito? ¿no? Sí, Que también se asocia a deficiencia de vitamina B12. Pacientes con trastornos endocrinos, ¿no? Si lo vemos que tiene softalmus, bocio, está taquicárdico, ansioso, ¿no? Un hipertiroidismo. O por el contrario, ¿no? Es un paciente lento, subido de peso, ¿no? Estamos de repente en un hipertiroidismo. También hay que tener en cuenta los pacientes con sospecha de malignidad, ¿no? Este es un cuadrito que les puede ayudar un poco también a la diferencia de los tipos de buscar las etiologías de las anemias. Vamos al tratamiento. Lo más importante en la anemia de enfermedad crónica es detectar cuál es la causa que está desencadenando para darle tratamiento, ¿no? Si la anemia es severa, podemos darle transfusión sanguínea, ¿no? ¿El hierro suplementario nos va a ayudar en la anemia de enfermedad crónica? No nos va a ayudar a administrar hierro. Por eso es importante analizarlo. ¿Agentes eritropoyéticos nos puede ayudar? Sí, ¿no? Entonces, el tratamiento de la enfermedad subyacente. El enfoque terapéutico de lesión va a ser muy importante dependiendo de la enfermedad reumatoide. Por ejemplo, en una enfermedad reumatoide, por ejemplo,
Que se necesite terapia monoclonal, infliximab, por ejemplo, ¿no? Y mejora el paciente. Transfusión. Va a ser una intervención terapéutica rápida y eficaz, pero solo si la anemia es grave, ¿no? O si la anemia es potencialmente mortal, si está en una hemoglobina menos de 6.5, por ejemplo, ¿no? Terapia de hierro, ¿no? Solo si hay una anemia de inflamación crónica más una deficiencia de hierro verdadera, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros como herramientas o qué fármacos tenemos en salud, por ejemplo? Tenemos la sal ferrosa en jarabe, ¿no? Y la sal ferrosa 60 miligramos de hierro elemental para el adulto, ¿no? A nivel endovenoso, ¿qué tenemos? Tenemos el hierro sacarado. Importante, bueno, cuando converso con algunos hematólogos le digo, oye, ¿y el hierro lo pasan en sus casas, domiciliario? No, me dice, no. Ay, ¿no? Pero a veces tú le dices, no, a algunos pacientes, no, sí, a mí me ha pasado tal enfermera, me pone el hierro en mi casa, porque yo sé que tengo mi deficiencia de hierro y me pone, ¿no? Entonces, yo les sugiero que no lo pongan en la casa, porque una vez me pasó, ¿no? Había prescrito que se pase hierro, ¿no? Obviamente no le había puesto la hora, ¿no? Pero sí les había mencionado que lo pasen en el día, pero lo pasan en la noche. Y en la madrugada me resultan llamando, doctor, su paciente está mal, está grave, no sé, tiene que venir a ver. Me voy, efectivamente, el paciente estaba mal. Estaba chocado, estaba en su presión 80-40, estaba con fiebre, taquicárdico, ¿no? Entonces, hay reacciones adversas severas también con el hierro. Entonces, tengan cuidado, ¿no? Al menos yo lo prescribo en ambiente hospitalario y generalmente en el día, ¿no? Ya no en la noche, porque después de lo que me pasó ya aprendí que no debe pasar. Y mejor lo coloco en la historia clínica, ¿no? Ponerlo entre las 8 y 6 de la tarde, ¿no? Si no van a estar de repente llamándonos en la madrugada. Agentes estimulantes de la eritropoiesis. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en el seguro, no? Tenemos la poetina alfa, ¿no? O la eritropoietina. Importante ahorita que ustedes sepan la dosis, no es tan importante, ¿no? Pero sí sepan qué productos nosotros tenemos y nosotros qué estamos utilizando. Ahorita lo más importante es que ustedes sepan, identifiquen, ¿no? Cómo es la presentación del cuadro clínico, entender que es muy importante saber identificar cuál es la causa subyacente para darle su tratamiento. Dice, el tratamiento consiste en revertir el trastorno de base, ¿no? Es lo que estamos conversando.